señalar bien porque a mí me cuesta entender bastante la matemática y me cuesta ubicarme a veces. Por favor. Sí, sí, lo voy a volver a hacer y cualquier cosa, Lilian, puede No me digas escribir sí, pero ajá. Lilian con mayúscula, eh, puede hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a continuar la clase, igual voy a explicar desde el inicio, pero, ¿cómo se llama? Cualquier cosa que no se comprenda, tenga la libertad de escribirlo en el chat y yo lo vuelvo a explicar, porque para eso estoy, para que tratar de que Sí, comprendan. porque parecemos de miopía o me Sí, cuesta ver a onda. ajá, sí, ¿cómo se llama? Si todavía tienen problemas, igual pueden escribirme por Hangout y yo los puedo atender por ahí. Pueden escribirme a la página virtual cuando son cosas que tengan que ver con problemas que ustedes han hecho y que tienen dudas o quieren ver si está bueno. De preferencia, mándenlo a la página virtual, ahí en la parte de consultas. O sea, porque el detalle está en que a veces en el Hangout del correo me cuesta estar girando las imágenes y todo eso, porque a veces están de lado. Pero, bye. Entonces ahí tenemos el espacio. Y también cuando estemos en la parte de resolver problemas en sí, ahorita estamos viendo teoría y vemos un ejemplo. Vemos la teoría y vemos un ejemplo. Y así vamos, ¿verdad? Y también la metodología que estoy utilizando es que ustedes participen. Voy a resolver un problema yo, el otro me ayudan a resolverlo ustedes. Y así vamos, para que se vaya comprendiendo de una mejor manera. Por lo menos esa es la idea que llevo, ¿verdad? Pero, bye. En este momento vamos a proceder a repetir todo lo que se ha trabajado para los compañeros que no se pudieron conectar. Vale. Comenzamos con el tema de continuidad. Vamos a trabajar lo que es el concepto. El concepto en sí del significado cotidiano que nosotros le damos a la palabra continuo es algo que no se detiene, algo que no tiene interrupciones, algo que va sucesivo. Entonces, para una función, nosotros podemos mencionar que es continua en algún valor si no hay interrupciones. Y las interrupciones que podemos encontrar son que existan saltos o que existan huecos. Esas son las únicas dos condiciones en las que una función se interrumpe. De manera gráfica, nosotros lo que vamos a comprender es lo siguiente. Primero, si nosotros tenemos definida una función en el intervalo que va desde A hasta B y hay un valor C para el cual al momento que nosotros hacemos el análisis, se observa que hay un hueco. Entonces, este hueco lo que está indicando es que la función no está definida. Es decir, la función no existe en ese valor. Y cuando la función no está definida, eso significa que hay un hueco. Y si hay un hueco, hay una interrupción y por lo tanto no es continuo. Para el siguiente caso, otra vez, tenemos una función definida en un intervalo AB y se observa que en la parte inferior hay un hueco, en la parte inferior de la función. Entonces, la función no estaría definida aquí. Ahí había un problema. Pero si nosotros seguimos observando, la función sí está definida porque tiene un punto cerrado más arriba, que es el que se muestra por aquí. Así que la función sí está definida, pero observamos algo más. Cuando nosotros nos acercamos por el lado derecho, lo que observamos es que nos acercamos a un valor específico y cuando nos acercamos por el lado izquierdo, también nos acercamos a otro valor específico. Y resulta que cuando nos acercamos tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, la función no coincide. Y como no coincide, ahí hay un salto. Pero ¿qué significa que la función no coincida por la izquierda y por la derecha cuando nos acercamos a un valor? Eso significa que el límite no existe. Entonces, esa es otra condición
en la cual nosotros vamos a entender que cuando el límite no exista es porque hay un salto. Y si hay un salto, la función no va a ser continua porque hay una interrupción. El último caso es, observamos que la función está definida y además que cuando nosotros nos acercamos al valor de c, el límite por la izquierda y por la derecha coinciden. Pero ¿qué sucede? Que la función está en una zona y el límite está en otra. Entonces, como el límite y la función no coinciden, ahí hay un hueco y hay un salto. Entonces, esta es otra condición. Si la función existe y el límite existe, pero no coinciden, entonces también tenemos una interrupción y por lo tanto la función no es continua. Así, para comprender un poco más acerca de cuando una función es continua, tenemos que evitar los tres casos que vimos anteriormente. Primero, debemos de garantizar que para cualquier valor la función esté definida. Es decir, con esta condición garantizamos de que no hay huecos. Con la segunda condición, estamos diciendo de que, o estamos exigiendo que el límite exista. ¿Qué significa eso? Que el límite tanto por la izquierda y por la derecha coinciden. Y si coinciden, no van a haber saltos. Entonces, con eso evitamos saltos. Y con la tercera condición, cuando coincide el límite y la función, ahí podemos evitar el último caso, en el cual la función sí estaba definida, el límite también existía, pero no coincidían. Entonces había un hueco. Entonces, con esta tercera condición, cerramos ese hueco. Así que se deben de cumplir las tres condiciones al mismo tiempo para que la función sea continua. Ahora bien, tenemos el primer ejemplo, en el cual ya está trabajado, pero lo vamos a volver a explicar. En el caso, estamos mencionando que vamos a identificar aquellos valores en los cuales la función muestra problemas. Entonces, empezamos a analizar. Los valores donde se muestran los problemas son aquellos donde hay huecos o donde nosotros observemos saltos. Y los vamos a identificar con sus respectivos valores en el eje X. Así pues, el primer valor que nosotros debemos de analizar es X igual 0. ¿Por qué X igual 0? Porque en X igual 0 observamos que hay un hueco y hay un salto. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es preguntarnos cuál de las condiciones cumple o cuál de las condiciones no se cumple. Bueno, entonces, lo primero que debemos de hacer es preguntarnos, ¿será que la función existe? Entonces, procedemos y decimos, f en 0 existe. Entonces, si nosotros observamos, ese valor sí existe. Es el puntito que observamos acá. Y para ese puntito hay un valor. Ahí el valor en y es 1. Entonces, tenemos que f de 0 es 1. Se cumple la primera condición. Ahora bien, para la segunda condición, lo que nos decimos es, ¿el límite existe? Es decir, el límite cuando x se acerca a 0 de la función, ¿existe? Y entonces gráficamente nosotros podemos observarlo. Si nosotros nos vamos acercando a 0 por el lado izquierdo, observamos que nos acercamos al valor de y igual 3. Y si nos acercamos a 0 por el lado derecho, también se observa que va hacia 3. Entonces nosotros decimos que el límite cuando x va hacia 0 de nuestra función
es 3. Entonces la segunda condición también se cumple. Ahora lo que debemos de preguntarnos es, ¿la tercera condición se cumple? Es decir, ¿el límite y la función coinciden? Pues obviamente con los valores que nosotros tenemos no coinciden, porque la función vale 1 y el límite vale 3. Entonces, por eso nosotros decimos que la tercera condición no se cumple y por lo tanto la función no sería continua. Es decir, presenta una interrupción. Ahora bien, se hace ahora el análisis para el siguiente valor. 1 y 2. Entonces, en x igual 2, ¿qué sucede en x igual 2? Lo primero que debemos de preguntarnos es, ¿la función en 2 existe? Según observamos, la función sí existe. Y el valor asignado es el punto que observamos aquí. Entonces, f cuando x vale 2, también vale 2. Muy bien, cumple la primera condición. ¿Será que cumple la segunda? La pregunta que nos hacemos es, ¿el límite cuando me acerco a 2 existe? De la gráfica que nosotros ya observamos, vemos y decimos, cuando nos acercamos a 2, aquí tenemos un valor y ese valor es menos 1. Y cuando nos acercamos por el lado derecho a 2, también tenemos un valor y ese valor es 5. ¿Qué significa eso? Que el límite, y lo vamos a escribir acá, el límite cuando x se acerca a 2, en este caso por el lado izquierdo, nos da menos 1. Y el límite cuando nos acercamos a 2 por el lado derecho, es 5. Como el límite por la derecha y el límite por la izquierda no coinciden, entonces nosotros podemos decir que el límite exactamente en el valor de 2 no existe. Vaya, entonces ya tenemos que como el límite no existe, la función no es continua. Y analizando el último punto, donde nosotros observamos
un salto o una interrupción es en x igual 4. Entonces, primero nos preguntamos, ¿f de 4 existe? F de 4 existe y según la gráfica, tenemos este valor, este punto. Entonces decimos que f de 4 es 1. Si existe. Ahora, ¿qué sucede con el límite? Es que si nos acercamos al valor de 4 por el lado izquierdo, observamos que ese valor se acerca también a 1. Entonces podemos decir el límite cuando x se acerca al valor de 4 por la izquierda de la función es 1. ¿Qué sucede con el límite por la derecha? Cuando nos acercamos por la derecha, observamos que la función va decreciendo. Y como no tenemos un punto, como en el caso anterior, entonces también le podemos asignar un valor o una representación. Entonces, el límite, cuando x se acerca a 4, pero por el lado derecho, es menos infinito. Y entonces, otra vez, los límites laterales no coinciden. Como los límites laterales no coinciden, entonces el límite en sí no va a coincidir y por tanto va a haber un salto. Y así garantizamos de que en ese valor la función no es continua. Y procedemos, entonces, por aquí está la argumentación de todo lo que se ha hecho ahí arriba. Y procedemos con el ejemplo 2, en el cual se le solicita lo mismo, pero aquí la solución va a estar brindada por ustedes. Así que en este momento vamos a darle la palabra entonces a Ricardo nuevamente para que nos explique qué sucede en x igual menos 5. Diga. Ya no hemos hecho eso, lo vas a hacer. Sí, lo va a hacer de nuevo para que quede grabado para los compañeros que no se pudieron reunir. Vaya. Entonces, hay menos 5 me dijo, ¿verdad? Sí, en menos 5. Como se sabe que para que sea una continua, tiene que cumplir las tres condiciones. Y en menos 5, si se analiza la función, no hay un valor, entonces la función no existe en menos 5, porque los dos están cerrados. Y por ende, no, si no existe la función, no existe el límite tampoco. Vale, muy bien. Sí y no. Primero, como están abiertos las representaciones, la función no existe. Y lo segundo, el límite puede existir, pero la función no. Así que el hecho de que la función no exista en ese punto no significa que el límite no vaya a existir. Ojo con eso. Pero vaya, muy bien. Ahora vamos con Angélica. Angélica, explícanos qué sucede cuando x vale menos 2. El límite sí existe y la función está definida, pero el valor de la función y del límite no son iguales. Muy bien. ¿Cuánto vale la función? Vale 0. ¿Cuánto? 0. Muy bien. ¿Y el límite? No sé. Como 3.
en medio de 3 y 4, algo así. Muy bien, exactamente. Está, digamos que le podemos dar un valor de 3.5. Excelente. Vale, entonces, como no cumple la tercera condición, no, ¿verdad? Vaya, vamos a hacer famoso a Jaciel. Explíquenos qué sucede en x igual menos 1. La función no está definida. El Ajá. límite existe en el mismo menos uno, ¿no? Ajá. Ok. Pero el valor de la función por los dos lados no es el mismo, no coinciden. Ok. Ojo con su manera de explicarlo, ¿verdad? Vamos a ver. Rodolfo, ayúdele a Jaciel ¿En qué? en el En menos 1. menos uno. La función existe, solo que es menos 2, el Muy, límite. muy bien. Primero está definido, ¿verdad? Que la función Ajá, existe. Ahora, ¿qué sí. sucede con el límite? O sea, cuando nos acercamos por la izquierda, vemos que el valor es una constante, Ajá. entonces es ese mismo valor, ¿verdad? Y por el lado de la izquierda a la derecha, o sea, se va acercando a cero, pero no lo toca. Muy bien. ¿Y entonces? Es como, no sé, solamente eso lo que podría decir. Pero hay algo Sí, más, pero sí no me acuerdo muy por, bien. por eso, pero lo que está diciendo es que el límite por un lado da una cosa y el límite por otro lado Ajá, da o sea, otra. ¿Qué concluimos? no concuerdan y por ende no existe, o sea, son indefinidos. Iba bien, iba todo también, pero como está en la maca ahí, vaya. El límite por la derecha, que es esta parte que nosotros podemos observar acá, cuando nosotros nos acercamos a, a menos 1 por el lado derecho, el límite nos da menos 2. Y cuando nos acercamos por el lado izquierdo, el límite nos da exactamente 0. Y como los límites no coinciden, entonces nosotros podemos decir que el límite no existe. Y ya con el hecho de que el límite no exista, entonces ahí es discontinua. Muy bien. Vaya. Vamos a ver. Walter, ¿puede explicarnos qué sucede en x igual 4? Bueno, pues podemos ver en primer lugar que hay una asíntota, lo que nos indica que hay una parte de la función que se acerca al infinito y en este caso sería al positivo. Podemos ver también que el límite está definido en cero y que la función... Vamos a ver. Ahí ya se me fue la idea. Y que Como la que no hemos función... leído. Ok, vale, pero muy buena observación. La primera observación es que podemos observar una asíntota, Ujú. pero lo primero es, ¿la función está definida? Mm, sí, ¿Cuánto es la función? ¿Cuánto vale la función en x igual 4? cero. Muy bien, es 0, está definida. Ujú. Ahora vamos con los límites. ¿El límite existe? Pues no coinciden, por lo tanto no. Exactamente. ¿El límite por la izquierda cuánto es? Por la izquierda, pues al ser la misma continua, pues llegaría siempre por el -2, pero como Al no ser la lo... misma constante. Ah, esa es la Ajá. constante, disculpe. Pero, o sea, la idea del límite, recuerden que es hacia dónde se acerca, no si es o no es, sino que hacia dónde se acerca. Entonces, hacia dónde se Pues acerca. sería -2, Muy bien. ¿Y por el lado derecho? hacia más infinito. ¿Coinciden? No. Entonces, el límite no existe. Muy bien. Bye. Gracias. Ahora bien, vamos con la parte, ¿qué sucede con las funciones racionales? O sea, vamos a analizar ahora las funciones racionales
pero le vamos a analizar no el dominio, no el rango, o sea, no donde se indefine, sino que en sí si es continua o no. ¿Qué significa si es continua o no? Es que sí cumple las tres condiciones y en este caso, para este ejemplo, nos están pidiendo que analicemos la continuidad en todos los números reales. Entonces, debemos de analizar todos los números reales. Pero, ¿qué sucede? Que las funciones racionales presentan un problema cuando el denominador es igual a 0, ¿verdad? Entonces, procedemos a la solución y la solución sería esta. Primero, la función por ser racional presenta un problema cuando el denominador es igual a 0. Es decir, como mi función en el denominador tiene a x más 3, entonces yo digo, bueno, ¿qué sucede cuando x más 3 es igual a 0? Si hago el despeje, paso esto a restar y resulta que x es menos 3. ¿Qué significa eso? Que en x igual menos 3 hay un problema. Porque cuando x vale menos 3, esto se me va a volver 0, porque menos 3 más 3 me da 0. Y cuando tengo una división por 0, eso no lo puedo hacer, no existe. Ahora bien, vamos a verificar las propiedades de la continuidad. La primera condición es, ¿la función existe? Eso es lo primero. Entonces, vamos a evaluar la función en x igual menos 3 y evaluar la función es, donde yo encuentre la x, voy a poner menos 3. Entonces, sustituyo el menos 3 y desarrollo. Menos 3 al cuadrado es 9 y 9 más 3 me da 12. Ahí ya tengo 12. Y cuando hago la multiplicación de 4 por menos 3, me da menos 12. Y entonces el 12 positivo con el 12 negativo se me vuelve un 0. Y en la parte del denominador también tengo un 0. Entonces, en realidad no es que la función no exista, sino que tiene una forma indeterminada. O sea, no podemos decir si va a ser más infinito, si va a ser menos infinito, o simple y sencillamente la función no existe ahí. Así que, por el momento, no podemos determinar nada y entonces decimos que no existe. Porque no podemos decir va a ser más infinito, no podemos decir va a ser menos infinito y tampoco podemos decir que no existe. Entonces, de un solo, nos ahorramos todo eso. Ahora, con la segunda condición, ahora sí analizamos el límite. ¿Será que el límite cuando x tiende a menos 3 existe? Y entonces aplicamos el límite a la función. Al aplicarle el límite a la función, es aplicarle el límite a su expresión y su expresión es esta. Ahora, como ya sabemos que si evaluamos directamente vamos a llegar a la forma indeterminada. Entonces, cuando llegamos a una forma 0 sobre 0, teníamos que factorizar. Entonces, al momento de factorizar, llegamos a esta forma. Cuando nosotros factorizamos, eso nos permite eliminar. ¿Por qué nos permite eliminar? Porque el x jamás va a ser 3, sino que, no va a ser menos 3, sino que se va a ir acercando a menos 3. Entonces, al final, el límite de mi función ya se transforma en el límite de esta expresión. Y resulta que el límite de esa expresión es menos 2. Entonces, el límite existe. Ya acabamos de verificar. La segunda condición se cumple. Pero la tercera condición no se va a cumplir. El límite y la función no pueden coincidir porque, pues, en la primera parte acabamos de decir que la función no existe. Entonces, la primera y la tercera condición no se cumplen. La única que se cumple es la condición 2. Y la gráfica de la función, para hacernos una idea, es esta. Miren. Si ustedes la hacen en GeoGebra o en algún programa, van a encontrar de que si ustedes la grafican, no se va a ver ese hueco. Les apuesto y les gano, vayan a GeoGebra, grafíquenla y no van a ver ese hueco. Entonces, pero cuando lo hacemos de manera analítica, es decir, nos ponemos a analizarlo en el cuaderno, observamos que ahí sí hay un hueco. Así que los programas, en este caso, no nos ayudan a determinar si la función tiene un hueco o no. Entonces, ahí la importancia de por qué hacer las cosas a mano, ¿no? A veces, y aprenderlas a hacer. Bye. Ahora vamos a hacer este análisis. Pongan atención en esto.
existe un hueco, y cuando existe solo un hueco, entonces podemos redefinir la función. Es decir, podemos construir otra función de tal forma que podemos cubrir ese hueco. Entonces, la manera de redefinirla es mediante una función por partes, una función seccionada se le llama. Entonces, nosotros vamos a decir, la función va a tener esta forma cuando x, siempre que x sea diferente de menos 3. Y cuando x valga exactamente menos 3, la función va a valer 2. ¿Qué significa? Que cuando x valga 3, lo que yo voy a venir acá es a tapar este hueco. Voy a poner ese puntito nada más. Y entonces ya se verifica. ¿Por qué? Porque cuando x vale 3, h de 1 va a valer menos 2. Se cumple la primera condición. La segunda condición también se cumple. Es lo que estábamos haciendo anteriormente. ¿Qué sucede cuando se acerca por la izquierda y por la derecha? También va hacia menos 2. Y la tercera condición la acabamos de cumplir porque las primeras dos coinciden. Entonces, esta función h de 1 es continua. Entonces, no sé si alguien tiene problemas con respecto a lo que acabamos de hacer ahí. Maestro, es como decir también que el dominio puede ser todos menos el menos 3. Exactamente, si queremos definirla, vamos a decir que el dominio van a ser todos los números reales menos el 3, perdón, menos el menos 3, pero resulta que a este ejercicio lo que nos están diciendo es que veamos la continuidad en todo R, no en el dominio de la función, sino que exactamente en todos los números reales. Entonces, si nosotros lo analizamos en todos los números reales, presenta ese problema. Ya. Bye. Gracias. Ok, entonces vamos a dejar hasta aquí porque, bueno, solo faltan 10 minutos, pero vamos a dejar hasta aquí porque el siguiente era para que ustedes lo trabajen, ¿verdad? Esta parte. Y todavía hay una parte de funciones seccionadas. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a vernos el jueves, primero Dios. Si tienen alguna duda, le escriben allí y el archivo así lo voy a subir a la página virtual, igual que el enlace. Entonces ya cuando esté, yo se los hago saber por Meet, por Hangout a alguno de ustedes, ¿verdad? Quedamos hasta aquí y nos vemos el jueves. ¿A qué hora es el jueves? A las 7, porque no hemos cambiado el horario. Uy, vale. Ok, bien pues. ¡Viva el sexo!